Hola, soy Amaloa Casanova del equipo del Dr. Leo Prineboom y pertenezco a PNEuro. Queremos darles la bienvenida con esta introducción sobre la PNI clínica y cómo a través de múltiples estrategias podemos hacer o influenciar o cambiar los mecanismos genéticos epigenéticos de la mitocondria y su relación con nuestro ADN nuclear. Vamos a ver qué implicaciones tiene esto en la salud o incluso en la enfermedad. Bueno, para esto vamos a hacer una pequeña introducción sobre la función mitocondrial. La mitocondria es crítica para la función de nuestra célula y es fácil de entender porque es muy conocida, porque produce el 95% de la energía disponible. Es como la fosforilación oxidativa es la vía de respiración celular más conocida, que puede ocupar pues eso, cerca del 95% de nuestra producción total de ATP. Entonces, cuando los tejidos tienen energía, van a tener capacidad de renovarse, alteran el ciclo celular, vamos a decir, la muerte programada o los mecanismos de apoptosis natural, pero la mitocondria tiene muchas otras funciones. Repito, es muy conocida por su influencia en la producción de ATP, pero también cumple múltiples funciones. Entre ellas están, por ejemplo, no las voy a mencionar todas, pero en el ciclo de ácido cítrico, en el ciclo de Krebs, que lo están viendo aquí a mano derecha en la lámina, se pueden producir sustancias como la acetilcoenzima A, que va a ir directamente a influenciar la transcripción de nuestros genes. Puede facilitar que nosotros produzcamos proteínas o expresemos un gen. La facilidad o el acceso al aparato de transcripción genética de nuestro ADN nuclear está muy influenciado por la mitocondria. Este es uno de los ejemplos. Pero por otro lado, también tenemos una gran influencia del ADN celular en la mitocondria. Por supuesto, si la célula necesita más energía, se lo va a decir a la mitocondria. Por ejemplo, cuando hay una bajada de oxígeno, cuando hay mucho CO2, cuando hay daño en el tejido, nosotros le diremos a la mitocondria, mira, nosotros necesitamos o aumentar la velocidad. Algo tan simple como hacer ejercicio físico va a generar una oxidación porque es un estímulo que produce oxidación. Esos radicales libres le dicen a la mitocondria que tiene una gran función antioxidante, necesitamos más sistema antioxidante, más energía y más velocidad de crecimiento celular. Entonces, ¿qué pasa? Nos crece el músculo, se oxigena mejor el músculo y regulamos el sistema de oxidación, bien neutralizando radicales libres. Entonces, todo esto sucede a través de una comunicación entre la mitocondria y la célula y entre la célula o el ADN nuclear, vamos a decir, y mitocondrial. A través de todas estas flechas y estos distintos tipos de mecanismos. Si nosotros los conocemos todos, podríamos estimular una vía u otra a través de cosas que hacemos en el entorno, como acabo de mencionar, o el ejercicio físico, o el aumento de la oxidación, o el aumento o la disminución del CO2. Lo que tendríamos que saber es qué efecto queremos en la mitocondria y cómo lo queremos modificar. Entonces, muchas otras funciones como pueden ser, por ejemplo, el control de los niveles de calcio, controlar la cantidad y el tipo de grasa, no solo los niveles de energía dependen también de la mitocondria. Entre ellos, dentro del equilibrio de grasa, podríamos decir, si nosotros controlamos un tipo de grasa que tiene una densidad mitocondrial muy grande, como puede ser la grasa marrón, tenemos un gran control sobre la inflamación. En cambio, si tenemos una grasa muy blanca con una densidad mitocondrial muy baja, el paciente estará mucho más predispuesto a la inflamación, porque ese tipo de grasa está unido químicamente a muchas más citoquinas inflamatorias. A mayor cantidad de grasa blanca, mayor cantidad de inflamación. Pero eso no es la única manera de regular la inflamación y el sistema inmune que tiene la mitocondria, porque los niveles de ATP dentro y fuera de la célula también pueden modificar la respuesta del sistema inmune. Por múltiples vías podríamos estudiar cómo es muy reconocida la mitocondria dentro o detrás de muchas enfermedades.
Las más conocidas son los problemas mitocondriales dentro de la enfermedad neurodegenerativa, Alzheimer, Parkinson, daño del tejido cerebral o daño precoz. También es hay muchos estudios sobre la densidad y la calidad y la salud mitocondrial para la longevidad, bien, como terapia anti-aging o de regeneración correcta o muy acelerada del tejido, en caso del envejecimiento rápido, ¿no? De la diabetes de tipo 2 y por supuesto un gran número de patologías que tiene que ver con la depresión, el síndrome de fatiga crónica, el cansancio, la falta de concentración o cosas que escuchamos día a día, entre ellos el dolor crónico. Entonces, la mitocondria efectivamente cumple una función vital entre la célula y la producción de energía de toda la célula y no solo se dedica a producir ATP. Entonces, nosotros vamos a llamar homoplasmia cuando todas las mitocondrias dentro de una célula humana tienen el mismo tipo de ADN mitocondrial. Lo que pasa es que es un fenómeno que se está estudiando y que todavía necesitará unos años de investigación, entender cómo es posible que nosotros podemos tener múltiples alelos, o sea, mitocondrias que tienen ADNs con características distintas, y estamos hablando de que tenemos cientos de miles de mitocondrias por célula. Hay células que tienen cientos de miles de mitocondrias y pueden ser heteroplásmicas. Eso quiere decir que pueden tener desde ADNs mitocondriales salvajes a múltiples tipos de características. Hay estudios donde podemos ver que depende de lo que haga la madre, se escoge un tipo de mutación o otro grupo, o prevalece o se multiplican más un tipo de mitocondrias que otra. Quiere decir que el entorno va a ser una gran influencia entre el ADN mitocondrial que vamos a tener dentro de cada una de nuestras células. Aparte, recuerden que el genoma mitocondrial se hereda de la madre. Bien, se hereda por vía materna. Por supuesto, hay influencia de características que van a hacer intercambio nuclear y mitocondrial del padre, pero sobre todo es material genético de la madre. Entonces, nosotros ya sabemos que hay tratamientos de reproducción asistida donde se modifica, bien, cuando van a hacer, qué sé yo, una fecundación in vitro, donde sabemos que la mitocondria es determinante para la salud del feto y entonces hace todo lo que pueden por que no haya en el donante, no en el óvulo que se está donando, una alteración o un ADN mutado. Y esto, bueno, hay distintos tipos de terapia que se encargan de regular las mutaciones. Por concluir, la heteroplasmia mitocondrial es la presencia de múltiples alelos o características distintas de ADN mitocondrial en el mismo individuo, ¿no? Entonces, es una fuerte cantidad de mutaciones de novo, y si son más del 60 al 90% de mutaciones mitocondriales, va a manifestar un problema en el fenotipo del sujeto que contiene la heteroplasmia, ¿no? Entonces, además, esto puede diferir, depende del tejido. Unas pueden tener un ADN mitocondrial de un tipo mutado y otras células otro. Entonces, esto es un amplio mundo que explica muchas cosas dentro de la enfermedad. Nosotros sabemos que hay secuencias nucleares en nuestro ADN del núcleo de nuestra célula de origen mitocondrial y se ha detectado hasta 1077 sitios que pueden aparecer hasta en el 90% de la longitud del genoma mitocondrial. ¿Eso qué quiere decir? En palabras muy simples, yo he dicho hasta ahora que podemos tener distintas características en cientos de miles de mitocondrias, pero además ahora estoy diciendo que nosotros tenemos una gran relación de transmisión entre esos genes mitocondriales dentro de nuestro genoma. Entonces, si puede haber múltiples tipos de mutaciones, puede generar muchas mutaciones nuevas dentro del comportamiento de nuestro ADN.
en zonas que codifican. Por eso tenemos tantas relaciones entre, por ejemplo, estos son 200 muestras donde se está estudiando para hacer una base de datos de qué serían las variantes características, ¿no?, de mutaciones de ADN mitocondrial, y sabemos que en sujetos que se consideran longevos y sanos, o sea, personas mayores de 80 años que no presentan ninguna enfermedad diagnosticada y no toman ningún medicamento crónico, sabemos que la cantidad de mutaciones es muchísimo más baja que en gente que envejece con enfermedad. Entonces, por eso las terapias de antienvejecimiento están muy dirigidas hoy en día a la mitocondria, pero no nos sirve solo para hablar de enfermedad, de cómo vamos a producir energía, de cómo vamos a controlar toda esta información para que funcione bien nuestra célula. No, también tenemos zonas del cerebro, bien, y en este estudio, por ejemplo, se estudian montones de tejidos para ver cómo se regulan los genes mitocondriales con los genes nucleares. Entonces, por ejemplo, como un ejemplo, nosotros sabemos que en el cerebro primitivo, que está dibujado aquí en azul, vamos a decir el cerebro más bajo, bien, y en el bulbo, en estas zonas que se encargan sobre todo de la respiración, del mantenimiento del equilibrio mínimo para respirar, que lata el corazón, que se muevan los órganos, vamos a decir todas las áreas de supervivencia más bajas del cerebro, por eso lo llamamos cerebro primitivo, porque es uno de, bueno, de las líneas más lejanas, ¿no?, filogenéticas, tiene tendencia a una menor conversión de LDH, ¿no?, lactato deshidrogenasa, y entonces va a convertir mucho menos de piruvato en lactato, porque tiene muy baja expresión de esta enzima. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros sabemos que hay áreas del cerebro muy diferentes que prefieren la oxidación, la respiración por fosforilación oxidativa, y otras donde se puede permitir otro tipo de metabolismo en la respiración. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos que trabajar el cerebro con herramientas diferentes, y si sabemos que hay más trastorno en esa área del cerebro, pues nuestro tratamiento tiene que estar dirigido de manera diferente. Bien, sobre todo si queremos hacer tratamiento mitocondrial. Entonces, ¿qué sería un ejemplo de tratamiento, por ejemplo? Entonces nosotros tenemos que ver que en los músculos, bien, se sabe que la capacidad de producción de energía mitocondrial cambia, depende del volumen mitocondrial, y el ejercicio físico altera el volumen mitocondrial. Repito que nosotros, con la influencia de estrategias externas, como puede ser cambios importantes en la respiración, en el volumen de oxígeno, en el ejercicio físico, incluso en la nutrición, podemos cambiar la velocidad de replicación mitocondrial, lo que se llama la mitocondriogénesis, porque dije que tiene una multiplicación independiente gracias a que tiene su ADN mitocondrial, ¿no? Por supuesto, coordinado por vía celular, pero se va a replicar en función a la necesidad, a la mitocondria. Entonces, no solo aumentar la densidad mitocondrial, sino aumentar la calidad y el número de membranas internas y de crestas mitocondriales son un mecanismo para mejorar nuestra capacidad de producir energía, ¿no? Entonces, nosotros vemos que a través de muchos tipos, o sea, muchos mecanismos o muchas rutas de tratamiento, nosotros podemos, por suministro de nutrientes para que la mitocondria, sobre todo de micronutrientes, funcione muy bien, dando mejoradores mitocondriales, o sea, grasas que pueda utilizar la mitocondria para protegerse del daño oxidativo, o por ejemplo mejorar la captación de sustratos, ¿no?, sea glucosa, sea grasa, sea proteína, y vehiculizarlas, pero que sea posible, porque por ejemplo, si la insulina está muy alta, va a bajar la glucosa y la pobre mitocondria pues no puede hacer fosforilación oxidativa porque no tiene glucosa para convertir en piruvato, y el piruvato para meterlo en el ciclo de Krebs. Entonces hay muchas cosas de cómo comemos, de qué utilizamos exactamente, qué ejercicio hacemos, por ejemplo, la actividad de las proteínas activadas por AMP. Entonces, cuando nosotros nos quedamos sin energía o vaciamos los recursos de energía o hacemos ejercicio muy intenso hasta oler amoníaco, que eso significa que ya tenemos AMP porque ya no podemos convertir ADP en ATP, eso es muy típico, ¿no?, eliminar esto y oler ácido. Entonces,
hasta ese momento nosotros no empezamos a estimular, o es una de las vías de estimular la función mitocondrial. O por ejemplo, limitar factores, entender qué cosas hacen daño a la mitocondria y limitarlo para mejorar la eficiencia mitocondrial. Entonces, por múltiples vías, entre ellas una es el ejercicio físico, pero también el peso, nosotros vemos que en gente obesa el tipo de mitocondria, esto es un hombre obeso sedentario y vemos el número de crestas mitocondriales, las bolitas de glucógeno muscular y fíjense la diferencia que hay en esta mitocondria cuando tenemos sujetos entrenados y atletas en el mismo tejido. Entonces ya las reservas de energía son totalmente distintas, la densidad de crestas mitocondriales, la forma mitocondrial y la cantidad de mitocondrias varían muchísimo. Entonces el peso, la nutrición, el tipo de actividad va a determinar la densidad y la calidad mitocondrial. Pero también quería presentarles un estudio del 2019, pero bueno, que salió al 2020, que es de NUN, que explica cómo polifenoles, flavonoides y sustancias presentes en las plantas también pueden cambiar la densidad mitocondrial a través de mecanismos que tienen que ver con el equilibrio del calcio. Entonces, en conclusión, yo lo que quería comentar es que hay en nuestro mundo interno una complejidad que puede ser adaptada a distintos tipos de tratamiento. Si nosotros queremos mejorar la densidad mitocondrial en el cerebro, por supuesto tenemos que dirigir la estrategia hacia ejercicios cognitivos, ejercicios que tienen que ver con la concentración, ejercicios que tienen que ver con el equilibrio y sus conexiones con el córtex que toma decisiones o con la corteza prefrontal, y si nosotros queremos aumentar la densidad mitocondrial en el músculo será diferente. ¿Va a ser exactamente igual en una persona que tenga autoinmunidad que en una persona que tenga una patología por inmunosupresión? No, nosotros sabemos que tenemos que estimular de manera diferente. Si es una chica, si es un chico, el ejercicio físico para aumentar la densidad mitocondrial va a ser totalmente diferente. Si nosotros tenemos mucha inflamación, en algunos casos convendría hacerlo en la noche para robarle un poco de energía a esa activación inmune y cambiar esos niveles de ATP que dije extracelulares, pero hay patologías donde la persona está muy malita, donde tendremos que adaptar mejor nuestro tratamiento. Así que les invitamos a participar en cursos de PNI, a razonar con nosotros los mecanismos de acción, la comunicación entre distintos sistemas en el cuerpo para poder diseñar estrategias de solución adaptadas al paciente. Muchísimas gracias.